Bueno, shalom para todos. Hoy tenemos un tema que más que un estudio, yo diría que es una reflexión que el Padre ha puesto en mi corazón para transmitirles a ustedes. Y quiero seguir, como siempre ha sido mi anhelo desde que le sirvo al Padre, quiero ser obediente y sensible a su voz. Este fue un tema que vino a mi corazón de una manera muy especial y hoy se los comparto para que ustedes reflexionen. A ver, puede ser que les deja alguna enseñanza a sus vidas. Vamos a hablar del tema cansados del maná. Y vamos a hablar lógicamente nos vamos a remontar al tiempo en que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, pero vamos a ir a las escrituras para que vamos entendiendo el contexto de esta reflexión llamada, como les digo, cansados del maná. Éxodo 16 nos dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Fíjense, es increíble, solamente llevan mes y medio en el desierto y ya dice toda la congregación de Israel. Es decir, que esta advertencia que nos hace hoy el Padre te viene también para todos nosotros sin excepción, porque de lo que vamos a hablar es de uno de los problemas que siempre ha tenido el pueblo de Israel. Y dice, y les decían los hijos de Israel: mejor hubiéramos muerto por mano de Yahweh en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Yahweh dijo a Moisés: he aquí que yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi Torah o no. Paremos un momento y reflexionemos sobre esto. Al mes y medio ya ellos anhelaban volver a Egipto. Y fíjense, ellos llevaban 400 años, más de 400 años en esclavitud, y por causa de la dura servidumbre habían clamado al Eterno. Ellos no era que estuvieran felices en Egipto y el Eterno vino a sacarlos de allá a la fuerza. Ellos clamaron al Eterno por ayuda porque ya no podían con las duras servidumbre que tenían. Pero ya en este momento estaban ellos murmurando contra el Eterno. Y viene una palabra del Eterno que nos dice algo que es muy interesante, y que tal vez le hemos puesto poca atención. Dice el Eterno: yo les voy a hacer llover pan del cielo. O sea, le está anunciando que el maná va a comenzar. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi Torah o no. El sexto día se prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Esta expresión de que para que Él nos va a probar si nosotros realmente andamos en la Torah o no, a través de la obediencia a recoger el maná del cielo. Durante 6 días, durante los 5 primeros días de la semana, recogerían la porción del día, y el día sexto debían recoger una doble porción para guardar para el Shabbat. Recordemos que si en los días anteriores ellos recogían doble porción, esa porción se llenaba de gusanos, pero la porción recogida antes del Shabbat permanecía intacta. Es decir, aquí nos está hablando el Eterno de varias cosas al tiempo. ¿Por qué dice que para probar si andan en mi Torah? Recordemos que la Torah es la voluntad del Eterno. En otras palabras, para saber si obedecen mi voz, yo les voy a dar una ración de alimento diario, y para el último día, yo voy a darles, el sexto día, voy a darles una doble porción y así de esa manera yo me voy a dar cuenta si están obedeciendo mi voluntad o no.
Ahora vamos a Números. Allí entonces en ese momento, cuando lo relata Éxodo, no empieza a contar el Shabbat, empieza a contar el Shabbat. Precisamente es en un día de Shabbat cuando ellos murmuran, porque al día siguiente, al caer la noche y comenzar el día, ya comienza el conteo de la nueva semana, empieza el primer día. Y ahora en Números 11 nos relata la Torá lo siguiente. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Yahweh y lo oyó Yahweh y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Yahweh y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró al Eterno y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tabera porque el fuego de Yahweh se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. El Eterno los estaba guiando por el desierto. El Eterno era una columna de fuego en la noche para calentarlos y para guiarlos. El Eterno era una nube que los protegía del calor y del sol durante el día. Él les estaba dando el maná diario, él les estaba dando el sustento, ellos estaban viendo todas las maravillas, habían visto todas las maravillas que el Eterno había hecho en Egipto, pero sin embargo ellos seguían anhelando lo que tenían en Egipto. Hay un dicho muy conocido que dice que era más fácil sacar al pueblo de Israel de Egipto que sacar a Egipto del corazón del pueblo de Israel. Y eso sigue siendo una realidad hoy, como lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí entonces dice que la gente extranjera que se mezcló con los israelitas tuvieron un vivo deseo, pero dice, y los hijos de Israel también, es decir, nos está hablando que todo el pueblo de Israel estaba de nuevo murmurando y haciendo que el Eterno ardiera en ira, porque el Eterno está siendo su proveedor, el Eterno está siendo su guardador, el guardador del pueblo, pero siempre el pueblo murmura porque anhela algo diferente a la voluntad del Padre. Y sigue diciendo, y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo mojaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él torta. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Imagínense, el Eterno tenía hasta cuidado de colocar el rocío, gotas de agua, sobre la tierra antes de que cayera el maná, para que el maná ni siquiera estuviera contaminado. Tenía un sabor delicioso, tenía un sabor nuevo, pero de todas maneras, sigue diciendo el versículo 10, oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Eterno se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. Aquí Moisés entonces empieza a quejarse delante del Eterno de la responsabilidad de guiar a un pueblo tan rebelde, un pueblo que nos dice la Escritura que el pueblo de Israel desde siempre ha sido un pueblo de dura cerviz. Entonces le pregunta Moisés al Eterno, ¿dónde puedo yo conseguir carne para todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne. Es decir, no les bastaba el maná del cielo. Ellos querían otra vez comer carne. Dice en el versículo 18, le dice el Eterno, le responde el Eterno a Moisés: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Yahweh diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto.
Yahweh pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino que por un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Yahweh que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿por qué salimos acá de Egipto? Fíjense la respuesta del Eterno. Analicemos la respuesta del Eterno. El Eterno le está diciendo, bueno, ustedes están llorando porque no tienen carne. Ustedes están menospreciando mi alimento, el alimento que yo les estoy dando. Y les voy a enviar esa carne. Pero se la voy a enviar hasta que les salga, dice, hasta que les salga por las narices y la aborrezcáis. Es decir, la respuesta no es una respuesta de complacencia. Ay, ustedes quieren carne, yo les voy a dar carne. No, es una respuesta del Eterno donde muestra el rechazo, el dolor de ver que su pueblo no es capaz de confiar en su palabra, no es capaz de confiar en el alimento que él le está dando. Siempre y para efectos especialmente de este estudio, recordemos que el maná que cae del cielo representa la palabra misma del Eterno, era el alimento espiritual que el Eterno nos ha dado. Entonces, es muy importante entender esto. Él llama a esa murmuración y a esa búsqueda de la carne que ellos tenían en Egipto, de un menosprecio al Eterno que está en medio del pueblo y que es el sustentador de todas las necesidades de Israel. Entonces dijo Moisés, pero 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices que les vas a dar carne y que comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar que tengan abasto? Entonces el Eterno respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Yahweh? Ahora verás si cumplo mi palabra o no. Aún el mismo Moisés estaba dudando del poder infinito que tiene el Todopoderoso para cumplir su palabra. Y es una de las cosas que Él nos está llamando en el día de hoy a aprender. Nosotros tenemos que confiar que nuestro Elohim es un Elohim poderoso, que no piensa como nosotros, que tiene un poder que nosotros no conocemos, que lo que Él dice se hace, que Él tiene el control sobre todas las leyes físicas, sobre toda la tierra, sobre el universo. Nada para Él es imposible. Entonces Yahweh le respondió, ¿acaso se ha cortado mi mano? Lo que está diciendo el Eterno es precisamente esto, es precisamente ahora verás si cumple mi palabra o no. Y vino un viento de Yahweh y trajo codornices del mar y les dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Imagínense cuántas codornices vinieron, pero lo más importante es esto. ¿De dónde vienen las codornices? Las codornices vienen del mar, y el mar representa que las naciones. Fíjense, no, pareciera un contrasentido decir que las codornices vienen del mar, pero lo que nos está hablando proféticamente es que es un alimento que viene de las naciones. Y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro. Y imagínense, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Fueron tantas las codornices que dice el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Yahweh se encendió contra el pueblo e hirió Yahweh al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, que por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Y de allí partió el pueblo para Haserot y se quedó en Haserot.
Esto nos muestra a nosotros, o sea, el Eterno está respondiendo a la murmuración y a la queja de Israel, que no le basta la palabra y les trae en abundancia como él mismo lo había dicho. Pero también viene una reprensión del Padre sobre su pueblo por ser un pueblo codicioso, por codiciar tener más de lo que el Eterno les había ofrecido. Algo que es muy interesante es que si vamos al Targum, en Números 11:20, cuando dice menospreciaron a Yahweh, el Targum dice, por cuanto menospreciaron la membra de Yahweh, cuya Chequiná habita entre ustedes. ¿Qué era lo que estaba menospreciando el pueblo de acuerdo al Targum? Estaba menospreciando a la palabra de Elohim en una visión, en forma visible. Recordemos que la membra en el Targum es la palabra de Elohim cuando aparece de manera visible. Ellos habían menospreciado al Eterno. Entonces, lo que el pueblo estaba menospreciando era la palabra, la imagen visible de Elohim, la palabra que venía del cielo. Esto nos lo confirma porque nosotros sabemos quién es la imagen visible de Elohim. Nos lo confirmó el mismo Yeshua en Juan 6:51 cuando nos dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Fíjense, Yeshua mismo nos confirma lo que el Targum está diciendo. Ellos menospreciaron a Yeshua, que después dijo, yo era ese maná que caía del cielo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Para el primer éxodo, el Eterno mandó un pan simbólico, una de esas semillas que caían allí y que ellos podían disfrutar todos los días y que les servían a ellos de alimento para mantenerse en completo estado de sanidad. Ahora, para el segundo éxodo, nos manda el pan vivo que descendió del cielo. Y él mismo dice, y el pan que yo les daré es mi carne. Es decir, no necesitamos otro alimento que el alimento mismo que nos da el Eterno a través de Yeshua. Al pueblo de Israel saliendo de Egipto lo alimentó a través del maná y a nosotros nos envió a Yeshua el maná del cielo, el que nos afirma ser el maná del cielo. Pero ¿qué está pasando con nosotros hoy? También será que estamos menospreciando la palabra del Eterno y anhelamos el alimento que viene del mundo, sin duda alguna. Y ese es el tema que nosotros traemos. Recuerden, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Así como el pueblo de Israel murmuró y quería devolverse a Egipto en búsqueda del alimento de los hombres, también hoy estamos viendo a la mayoría de las personas que vienen a la restauración buscando el alimento de los hombres, menospreciando la palabra del Eterno. Pero sigamos para que vamos entendiendo mucho más en la escritura. Este es un gráfico que yo quiero que ustedes entiendan de una manera muy clara. Voy a ampliarla un poco para que la vean acá. El pueblo de Israel, esto está basado en lo que nos dice la escritura. Y el pueblo de Israel fue llamado a ser el pueblo, la descendencia de Abraham. Y sabemos ya que el Eterno mismo dividió a Israel en las dos casas. La casa de Israel o Efraín y la casa de Judá. Sabemos que la casa de Israel fue cautiva a Siria. Posteriormente, la casa de Israel se mezcla, no regresa al pueblo, sino que se mezcla con las naciones gentiles, se vuelve pagana y en el momento en que está siendo llamada, por Yeshua, que vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, esa casa de Israel que empieza a regresar al pueblo, tiene una importantísima y muy, muy grande influencia de Roma.
Esto lo sabemos porque nosotros mismos lo vivimos. Nosotros vivimos la influencia de Roma desde muchos puntos de vista. Ahora, pero ¿qué pasa con la casa de Judá? La casa de Judá sabemos que fue cautiva a Babilonia, pero la casa de Judá regresó y hasta hoy tiene también una influencia babilónica impresionante. Hay muchísima enseñanza y hay muchas cosas que Judá todavía arrastra hasta el día de hoy que vienen de Babilonia. Entonces, ¿en qué consiste la restauración? La restauración consiste, este tiempo de restauración consiste en que la casa de Israel se aparte, deje atrás la influencia de Roma y venga de nuevo o solamente a la Torá del Eterno, a la voluntad del Eterno, y que la casa de Judá, que también va a ser restaurada, salga de todas sus prácticas y de todas sus enseñanzas babilónicas y venga a la restauración de nuevo a la Torá únicamente y va a conocer al Mesías. Recordemos que la casa de Israel a nosotros nos fue revelado el Mesías y la Torá estaba cegada para nosotros, pero llegamos al tiempo de restauración y la Torá hoy ha sido revelada. Es decir, que hoy la casa de Israel puede tener la revelación de la Torá y la revelación del Mesías. La restauración de Judá es posterior, así que todavía no ha comenzado, aunque algunos de Judá ya están viendo al Mesías, pero necesitan una restauración completa, necesitan salir, como les digo, de Babilonia, de todas las prácticas de Babilonia que tienen mezcladas dentro de la Torá. Y una vez que conozcan al Mesías, entonces van a venir a la restauración cuando el Eterno tome en una mano el palo de Judá, en la otra mano el palo de la casa de Israel, y finalmente los dos palos sean unidos en un solo palo, otra vez una sola nación, ya una nación sin pecado de allí en adelante, otra vez Israel, las 12 tribus, ya sin pecado, y van a entrar a recibir la promesa de la tierra prometida, la promesa de vivir en Israel y posteriormente en la Nueva Jerusalén para siempre. Pero nosotros hemos olvidado esta parte del plan del Eterno en las Escrituras. Muchas de las personas que están saliendo de la casa, de la restauración de la casa de Israel, de toda esa influencia de Roma, sin pensarlo dos veces, en lugar de venir a la restauración, en lugar de venir a la enseñanza del Padre, se van directamente a la casa de Judá a llenarse dejan la influencia de Roma para llenarse de la influencia de Babilonia. Y vamos a ver ejemplos concretos para que nos demos cuenta que nosotros tenemos que parar y reflexionar. Ninguna de las dos casas ha permanecido sin pecado desde el principio. Las dos casas han sido rebeldes. Así que nosotros tenemos que amar la casa de Judá. Nosotros tenemos que orar por la casa de Judá, permanecer velando por la casa de Judá, pero nosotros no podemos ir a la casa de Judá ciegamente, convencidos de que allá ya está todo restaurado, porque eso no es lo que nos dice la Escritura. Fíjense, en Romanos 3:10 la Escritura nos dice algo que es muy importante de entender. No hay ni un ser humano justo. No existe un hombre que tenga la verdad en su palabra, la absoluta verdad en su palabra. El que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, es Yeshua. Y Yeshua no es un hombre, Yeshua es la palabra de Elohim. En Romanos 3:10 entonces nos dice, no hay justo ni uno solo. Esa confianza desmedida que se está poniendo hoy en los hombres, solo por el hecho de venir del judaísmo, es una confianza en contra de la misma Escritura. El Salmo 14:1 nos dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien,
Yahweh miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara al Eterno. Dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Parece mentira, pero si hoy una persona, inclusive mintiendo, porque es que eso lo estamos viendo todos los días, personas que salieron del mismo Roma, salieron del cristianismo, pero hoy aparecen con que son, no, yo soy judío, y si sabe algo de hebreo, inmediatamente capta la confianza y la atención de las personas que han escuchado el llamado. Y en esas personas se deposita toda la confianza y no en el Eterno. Cuando el Eterno dice, no hay ni un hombre que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En Números 11:20 entonces nos dice, ustedes menospreciaron la memra de Yahweh, ustedes menospreciaron la palabra del Eterno. Fíjense lo que nos dice Jeremías 16:19. Oh Yahweh, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción, vendrán a ti naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. Esta es una de las profecías más extraordinarias para el tiempo final y la hemos analizado varias veces, pero es muy importante. Dice que en el tiempo de la aflicción, es decir, en el tiempo final, vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, mentira poseyeron nuestros padres. Claro, nosotros ya nos dimos cuenta que habíamos estado ciegos parcialmente y nosotros habíamos aprendido que el Shabbat había sido cambiado, habíamos aprendido que la Torah ya no estaba, muchas cosas habíamos aprendido que no eran correctas en la escritura. Pero fíjense el verso 20 que dice, ¿hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder y sabrán que mi nombre es Yahweh. Yo les confieso una cosa, siempre que he visto esta profecía, yo me preguntaba, ¿por qué el verso 20? ¿Por qué si esta profecía es para el tiempo final? ¿Por qué ese verso 20 allí que nos dice que el hombre va a ser dioses para sí? Pero el Eterno advierte, pero los hombres no son dioses. Por tanto, yo soy el que les voy a enseñar. Yo les voy a revelar que mi nombre es Yahweh. Bueno, hoy a través de todo este mensaje que, como les digo, el Eterno puso en mi corazón de una manera increíble, yo pude entenderlo, porque lo que estamos nosotros haciendo, por lo menos la mayoría de las personas en la restauración, es menospreciando la palabra y yéndose a las enseñanzas de los hombres, haciendo de los hombres, de los sabios, de los maestros judíos, haciendo ídolos, haciendo de ellos sus dioses, colocando la palabra de los hombres por encima de la palabra del Eterno. Y esto lo estamos viendo en las fiestas y esto lo estamos viendo en muchas enseñanzas, como vamos a ver a continuación, para que vean que yo no estoy simplemente hablando de cosas que no existen. Yo quiero llevarlos a ejemplos concretos para que veamos que hay una judeo-idolatría impresionante. Impresionante. El hombre en lugar, como dice acá en Jeremías, en lugar de buscar la enseñanza del Eterno, está buscando las enseñanzas de los hombres en gran parte. Fíjense de qué manera nosotros en la casa de Israel habíamos menospreciado la palabra de Yahweh. Cuando nosotros estábamos en la iglesia cristiana, menospreciábamos la palabra que nos dice que el Shabbat es el séptimo día y nosotros permitimos que se cambiara para honrar al sol invictus, como dijo Constantino. Y así se celebró durante 2000 años y todavía hoy se sigue celebrando. Y no importa que la palabra del mandamiento, el cuarto mandamiento nos diga que hay que guardar el Shabbat, la iglesia sigue diciendo no, por encima de ese mandamiento está lo que Constantino dijo y como Jesús resucitó al comenzar el primer día de la semana, entonces se cambia el día de reposo. También se menosprecia
menosprecia la Torá del Eterno, cuando la Torá misma, cuando su palabra, su voluntad es considerada maldición, que estar bajo la ley, un término que nunca se entendió en la iglesia, es estar bajo maldición. Es decir, que si nosotros guardamos la Torá, si guardamos la voluntad del Padre, de acuerdo a la enseñanza de la iglesia, estaríamos nosotros en maldición. Se menosprecia la palabra del Eterno cuando se come lo que está prohibido por él, con la excusa de que ya todos los alimentos están santificados, pero la palabra dice que no. Sin embargo, los hombres dijeron, sí, ya están santificados. ¿A quién se le cree? A los hombres. La idolatría de la Iglesia Católica. No importa que el mandamiento diga no harás imagen ni escultura. La Iglesia dice, no se pueden hacer imágenes porque eso es como tener un retrato de la mamá, y entonces nosotros entramos dentro y así pudiéramos seguir. Y no voy a seguir porque lo conocemos, pero conocemos de cuántas maneras nosotros desde ese proceso del llamado a las ovejas perdidas de la casa de Israel y bajo la influencia de Roma, de qué manera nosotros menospreciamos la palabra del Eterno. Ahí podemos ver muchas de las cosas. Menospreciamos la palabra, la teníamos en la mano, la tenemos debajo del brazo, y sin embargo hay un menosprecio completo a la palabra. Todavía entonces el día de reposo, un sacerdocio que no es un papado que establece un templo en la ciudad que no es, y todo absolutamente contrario a la palabra que nosotros proclamábamos creer y obedecer. Pero vino la iglesia cristiana, que supuestamente se separa de la iglesia católica y continúa con lo mismo, la Torá abolida, las leyes, no se guardan las leyes de comida, se sigue con el domingo de Constantino. Se celebra la fiesta de Easter en el día de la resurrección en honor de la diosa Easter, precisamente. La Santa Cena, que reemplazó a la fiesta de Pesach. Se habla de la Trinidad, se habla de un año que comienza en el día en que Roma lo ordenó y no en el primer día del mes de Aviv, como el Eterno lo dijo. Eso es menosprecio por la palabra del Eterno. Eso es menosprecio. Nosotros menospreciamos la palabra del Eterno. Ahora, fíjense, aun cuando pensábamos que estábamos en las Escrituras, seguíamos con la misma, exactamente con lo mismo. El Eterno nos llamó a través de Yeshua, y nosotros oímos la voz de Yeshua, pero no le creímos cuando Él dijo que de cierto nos decía que Él no había venido a abolir la Torá, y Él solo habló Torá y solo enseñó Torá, pero nosotros le creíamos más a los hombres que al Eterno. Por eso el Eterno nos dice, harán dioses de los hombres, pero esta vez, es decir, en la restauración, es el Eterno el que nos tiene que enseñar. Ahora, pero ¿qué pasa con la casa de Judá? Con la casa de Judá vamos a ir a las Escrituras. En la casa, con la Iglesia Católica y la cristiana, pues lo vivimos en carne propia. Pero con la casa de Judá vamos a las Escrituras a ver qué ha pasado con Judá desde el principio. Leamos, por ejemplo, Ezequiel 8. Nos dice, y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Aquí el profeta Ezequiel se está encontrando. ¿Con quién? Con Yeshua. Yeshua es la gloria del Eterno. Él mismo dijo, él mismo lo confirmó, que él era la gloria del Eterno y había compartido esa gloria desde el principio. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos al lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte. Y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, la imagen del celo en la entrada, el semel Jaquená. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que hacen? Lo que estos hacen, las grandes abominaciones que están haciendo en mi santuario. El templo estaba lleno de imágenes y habían colocado en la entrada del templo un ídolo llamado la imagen del celo. Es increíble. Esto lo hicieron dentro del mismo templo, y nosotros siempre vemos
el templo como lleno de santidad, pero lo que nos está diciendo el profeta Ezequiel es diferente. Dice, me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí una pared, en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y he aquí una puerta. Y me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré y miré, y aquí toda forma de reptiles, bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto lo que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen, no nos ve Yahweh, Yahweh ha abandonado la tierra. El hombre, si no, si ya bueno, si piensa que el Eterno no lo está mirando, inmediatamente se vuelve a los ídolos. Y este ya es un pueblo que recuerden que Ezequiel es del tiempo de la cautividad de Babilonia. Ellos ya estaban pagando por el castigo de su desobediencia. Y me dijo después, vuélvete y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh, a la puerta del templo. Y dijo, y verás, y me llevó a la entrada que está al norte. Y he aquí que las mujeres estaban sentadas endechando a Tamuz. ¿Qué es lo que es esa endecha a Tamuz? La palabra endechar es lamentarse por Tamuz, es llorar por Tamuz. ¿De dónde viene esa tradición? Esa tradición es de Babilonia. Tamuz es el dios babilónico. Tamuz es el dios que Babilonia proclamó ser la reencarnación de Nimrod. Ahora, Tamuz es el dios sol. Entonces, ¿por qué lloraban las mujeres a Tamuz? Estaban precisamente, esa es una práctica que en Babilonia se presentaba desde la antigüedad, cuando comenzaba el solsticio de verano y ya el sol empezaba entonces a decrecer en su duración cada día. Ustedes saben que a partir del solsticio de verano, cada día empieza a ser más corto hasta llegar al equinoccio en invierno, cuando vuelve otra vez a ser cada día el día más largo. Entonces, ¿por qué lloraban a Tamuz? Porque Babilonia consideraba que Tamuz estaba muriendo. Pero lo triste, que los pueblos paganos hayan hecho eso, está bien. Pero las mujeres israelitas sentadas en la puerta del templo estaban llorando a Tamuz. ¿Eso qué quiere decir? Que habían traído la celebración de Babilonia al mismo templo del Eterno. Y luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete y te mostraré abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Yahweh. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Yahweh, entre la entrada y el altar, ven como 25 hombres dándole la espalda al templo de Yahweh y con sus rostros hacia el oriente y adorando al sol, postrándose hacia el oriente. Recordemos que siempre, que un dato que es muy importante de entender es que la puerta de entrada del templo del Eterno daba de frente al sol. Así, para uno entrar a la presencia del Eterno, tiene que darle la espalda al sol. Pero cuando le da la espalda al Eterno, es porque está rindiéndole honor al Dios Sol. Entonces aquí nos dice que el Eterno mismo lo lleva al profeta Ezequiel y le muestra y le dice, mire, los hombres están dándome la espalda y ellos están con sus rostros hacia el oriente adorando al sol. Y me dijo, es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después de que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. En otras palabras, he aquí que ellos tendrán la consecuencia de su desobediencia. Recordemos que el Eterno prometió a través del profeta Oseas, prometió que aunque Judá pecare, nunca iba a quitar a Judá, nunca le iba a quitar su misericordia, pero que sí lo iba
a reprender y sí lo iba a disciplinar, y Judá iba a tener la consecuencia de su pecado. No es gratuito toda la persecución que Judá ha sufrido. No es gratuita, ha sido consecuencia de su desobediencia. Ha sido consecuencia de todas las prácticas que trajo de Babilonia. Y aquí el mismo profeta Ezequiel nos está hablando de esa práctica de Babilonia, de adorar al sol y de llorar por Tamuz. Tamuz es el dios sol. Es el dios sol, así que ellos habían tomado de Babilonia y lo habían traído. Y dice entonces en el versículo 18, también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y ellos gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Ahora, pero fíjense una cosa que es muy importante. ¿En qué mes estamos en este momento? Nosotros estamos en el cuarto mes, pero ¿cómo lo llama la casa de Judá? El mes de Tamuz. Exactamente el mes del equinoccio. Eso no es una coincidencia. Eso no es coincidencia. Eso es una práctica babilónica que viene desde el tiempo de Ezequiel hasta hoy. Y lo que el Padre nos está advirtiendo es precisamente que nosotros tenemos que salir de Babilonia, salir de ella, pueblo mío, para que no se contaminen con sus pecados, para que no sufran con el castigo que viene sobre Babilonia y Roma y todas las prácticas descendientes de Nimrod. Fíjese, el mes babilónico comienza el primer día del solsticio de verano. Y el día 17 de Tamuz, en Babilonia todo el tiempo el mes de Tamuz era el tiempo de la tristeza y del ayuno por Tamuz. Todo esto adquiere un sentido cuando nosotros lo vemos aplicado hoy a la práctica dentro del judaísmo. El hecho de que el mes tenga un nombre de un dios pagano, del dios sol. Eso es absurdo cuando el Eterno nos dice en su palabra que nosotros no debemos tener en nuestra boca los nombres de los Baales. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que nos salimos de las escrituras y nos vamos directamente a las enseñanzas que vienen del judaísmo como si fueran enseñanzas sin contaminación, y desde allí inclusive se hace gran desprecio por la casa de Israel o por el pueblo cristiano, llamándolos paganos, llamándolos que vienen de Roma, pero si están aprendiendo los mandamientos que vienen de Babilonia. En lugar de venir a la casa del Eterno a aprender, porque Él nos dijo, esta vez les enseñaré yo, esta vez soy yo el que les voy a enseñar. La restauración es la enseñanza del Eterno. En Babilonia, en el segundo día del mes, empezaba la lamentación por la muerte de Tamuz. Y en el día 9, en el 16 y en el 17 se hacían procesiones con antorchas. Y en los últimos 3 días la imagen de Tamuz era quemada. Entonces, todas esas prácticas babilónicas que hoy están camufladas dentro de la excusa, digamos, de que el ayuno del 17 de Tamuz es porque en ese día fue destruido Jerusalén, cuando fue destruido el templo después de Yeshua. Y puede ser que fue ese día, yo no lo discuto, porque nosotros también habíamos dicho que el día de reposo había sido cambiado por la resurrección de Yeshua, y era cierto que Yeshua había resucitado el primer día de la semana. Entonces, ponerle una excusa no quita el hecho de que sea una coincidencia demasiado grande y el nombre Tamuz una abominación al corazón del Eterno. Ahora fíjense, nosotros también, aparte de todo esto, cuántas prácticas que vemos dentro del judaísmo vienen de Babilonia. Miremos todo lo relacionado con el Hamza. El Hamza, que es la mano que es llamada por los musulmanes la mano de Fátima, porque además es más originaria el del pueblo musulmán que del pueblo hebreo. El pueblo hebreo la aprendió de las costumbres musulmanas. Y esta mano que vemos acá a su mano derecha, que se llama el Hamza,
Hoy es muy popular en las casas, en todas las casas judías y todas las casas de los que están viniendo a la restauración. Y son símbolos de buena suerte que le han dado la vuelta al mundo, como tiene también como el ojo que todo lo ve, que hoy es el ojo del masónico, que todo está relacionado con dioses paganos. En el mundo judío, el Hamsa se llama la mano de Miriam, pero en el mundo musulmán se llama la mano de Fátima. Hamza significa 5 y en árabe el Kamsa es igual, también significa 5. Y supuestamente tiene el poder de proteger al dueño del ojo malo y trae felicidad y se supone que protege de malas energías y de las envidias de las personas. Miren, nosotros tenemos un Elohim poderoso que nos conoce, que nos ama, que sabe lo que estamos haciendo, que sabe lo que estamos pensando, que conoce los deseos de nuestro corazón. Nosotros no necesitamos de amuletos ni de agüeros, porque eso está prohibido por el Eterno. Nosotros no tenemos que venir a seguir las prácticas de Babilonia. Nosotros tenemos que volver otra vez, esa es la Torá del Eterno. En Deuteronomio 18 nos dice, perfecto será delante del Eterno, de Yahweh tu Elohim, porque las naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto, Yahweh tu Elohim. Yahweh no permite los agüeros, no permite que existan todas estas supersticiones. Eso es prohibido por el Eterno. Profeta dice, en medio de tus hermanos se levantará y a él oiréis. ¿Cuál fue el profeta que levantó? A Yeshua. Y Yeshua nos enseñó a venir a la casa del Padre. Los reyes, si nosotros estudiamos los libros de los reyes nos damos cuenta que en su gran mayoría todos hicieron lo malo delante del Eterno. Es que Israel es un pueblo de dura cerviz, solo por la misericordia del Padre no ha sido consumido. Pero nosotros no podemos confiar que porque dice Israel o porque dice judío es correcto. Dice, por ejemplo, Segunda de Reyes 17, en el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. Se hizo lo malo delante de los ojos de Yahweh, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Dice, por ejemplo, dejaron los mandamientos de Yahweh, su Elohim, se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros. Ellos ya sabían la historia del becerro de oro, sin embargo, volvieron a hacer las imágenes de acera, adoraron al ejército de los dioses, le sirvieron a Baal, hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego. Esto todo lo hicieron las 2 casas de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel. Ellos entregaron sus hijos a Moloch. Ellos se entregaron, dice en el 17, se entregaron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, provocándole a ira. Y esos agüeros los vemos todavía. Es increíble cómo aún en la mayoría en muchas de las casas judías, hoy hay imágenes de Buda y imágenes de la diosa esa hindú, esa de la cantidad de manos, que además está relacionada con la muerte. Pero todo esto son abominaciones que Judá tiene, porque Judá tiene que ser restaurado. Él es nuestro hermano. No podemos despreciar a Judá. Nosotros lo bendecimos, lo amamos, pero reconozcamos que ellos están llenos de prácticas babilónicas y que Judá tiene que ser restaurado para que pueda venir a heredar la tierra. No puede entrar en la tierra como está Judá hoy. Ahora, pero fíjense, mucha atención al verso 19. Fíjense al verso 18 y 19. Mucha atención porque aquí vamos a aprender una cosa muy importante. Yahweh, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Yahweh su Elohim, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. O sea, ¿cuál fue el pecado de la casa de Judá aún desde el tiempo de los reyes? ¿Cuál fue el pecado de la casa de Judá? El pecado fue hacer sus propios mandamientos.
no guardó los mandamientos de Yahweh, sino que pusieron por encima de los mandamientos de Yahweh los estatutos de Israel que ellos habían hecho. El problema, el pecado que tiene la casa de Judá con los mandamientos de hombre es un pecado serio a los ojos del Eterno. Y por eso ha sido castigado duramente Judá. Pero el Eterno ha tenido misericordia y ya le ha mostrado el camino de regreso. Les devolvió la tierra prometida en un día como lo había prometido a través de su palabra. Y hoy está tratando y lo va a mover con eventos muy, muy poderosos como vamos a ver ahora, para que Judá aparte finalmente los mandamientos de hombres y venga a la obediencia al Padre. Pero miremos desde cuándo Judá establece sus propios mandamientos. Aquí estamos hablando desde el tiempo de los reyes. Y dice, y desechó Yahweh a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. ¿Por qué? ¿Por qué fueron destruidos los templos? Los templos, si Israel o Judá hubiera permanecido en obediencia, créanme que los templos estuvieran en pie, porque el mismo Eterno les había prometido defenderlos de los enemigos. Ahora, dice que, por eso nos dice la palabra, que por la desobediencia de ellos nosotros obtuvimos gracia. Sí, no nos alegramos de eso de ninguna manera, pero lo entendemos. El Padre nos llama a restauración a las dos casas de Israel. Dice, porque separó a Israel de la casa de David, ellos hicieron rey a Jeroboam, y Jeroboam apartó a Israel de Yahweh y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam sin apartarse de ellos. Nosotros ya hicimos el estudio cuando vimos a Elías y a Jezabel, ya vimos el estudio de todos los pecados de Jeroboam. Pero miremos esto en Isaías 29, que es muy importante, cuando el Eterno a través del profeta Isaías le habla a la casa de Judá y le dice en el verso 10, porque Yahweh le dice a Judá, Yahweh derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Judá hasta hoy, este es el velo de la casa de Judá. Fíjense, nosotros teníamos el velo y que no nos dejaba ver la Torá. Pero ya sabemos por toda la desobediencia, porque pues nosotros fuimos peores todavía. Nosotros que no fuimos con todos los pueblos paganos habidos y por haber. Ahora, pero la casa de Judá, aquí nos dice a través del profeta Isaías, cuando la casa de Judá recibe ese velo y le dice que le puso espíritu de sueño, cerró los ojos de los profetas y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado. ¿Por qué Judá no lee las escrituras? Ustedes, yo no sé si ustedes saben, pero la gran mayoría del pueblo judío nunca se ha leído el Tanakh. Nunca se ha leído la Torá, han leído el Talmud y han estudiado la Torá a través del Talmud. Pero que hayan leído la Torá o que ellos hayan leído todo el Tanakh, estarían contados, les digo, las personas que lo hubieran hecho. Y de todas maneras, aunque lo hacen, tienen el velo que no les permite, ver la profecía y lo ven como un libro sellado. Por eso no se pueden ver las dos casas de Israel. Por eso siguen afirmando que Israel son judíos y gentiles. No, judíos y gentiles no es Israel. Israel son las dos casas, las 12 tribus de Israel. Pero ellos tienen ese espíritu de sueño y tienen ese velo sobre sus cabezas. Entonces dice, si le dijeren a Judá, lee ahora, dirá, no puedo porque está sellado. Por eso Judá, como les digo, no puede ver las profecías en el Tanakh y no puede ver la reunión de las dos casas. Si se diera el libro al que no sabe leer diciendo, lee esto ahora, él dirá, no sé leer. Entonces miren lo que dice el Señor acerca de ese velo que acaba de poner sobre la casa de Judá. Porque este pueblo, ¿por qué puso el velo? Dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que mandamientos de hombres que les han sido enseñados.
Se dan cuenta, aquí estamos en Isaías, desde el tiempo de los reyes, ya ellos habían puesto sus propios mandamientos. Y aquí el Eterno dice, les pondré ceguera y no podrán ver la profecía del Tanakh y no podrán, por eso no tampoco reconocen a Yeshua porque no pueden verlo y además les ayudan quitándole los textos que son claves como Isaías 53. Entonces dice el Eterno, por tanto, o sea, por tanto es que, porque Judá tiene ese velo y porque ellos dejaron los mandamientos míos, dice el Eterno, para seguir mandamientos de hombres, por tanto, excitaré la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Es decir, nosotros sabemos por la profecía del Tanakh que tristemente, y esto lo esperamos con mucha tristeza, esto no lo esperamos de ninguna manera porque como les digo, son nuestros hermanos y amamos a Judá. Yo amo a Judá como amo al pueblo católico, también como amo al pueblo cristiano, porque ellos han seguido la voz de Yeshua, pero no han entendido el camino. Y yo los amo porque son mis hermanos. Y allá estuve yo. Allá estuve yo. Asimismo, amo a Judá porque con mayor razón entiendo quién es la casa de Judá y entiendo que Judá va a ser restaurado y va a pasar por un momento difícil. Nosotros también pasamos por momentos difíciles en la restauración. Entonces dice el Eterno, yo les voy a mandar un prodigio grande y espantoso para que ellos vuelvan y me vuelvan la mirada a mí. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando Israel sea atacado, cuando Jerusalén sea destruido, como nos dice la profecía. Todo esto va a pasar y dice, y perecerá la sabiduría de sus sabios, la sabiduría de sus jajam, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Judá ha confiado siempre en los mandamientos de los hombres por encima del Eterno, pero eso se va a desvanecer el día que el Eterno ataque, el día que Jerusalén sea atacado y ellos ya se deshagan de todo esto, el velo les sea quitado y ellos finalmente puedan ver, levantan sus ojos al cielo y como dice el profeta Zacarías, verán al que traspasaron. Ustedes nunca se han preguntado, ¿por qué si Judá lee Zacarías 12? Porque no lo entiende. Aquí lo vemos porque tienen sus ojos cerrados a la profecía, porque el Tanakh es un libro cerrado para Judá. Nosotros sabemos más del Tanakh que el mismo Judá. Entonces, nosotros tenemos que ir conforme a la voluntad del Eterno. Ellos entenderán en aquel día que lo que dijeron sus sabios y sus entendidos no tiene ninguna importancia. Ellos clamarán al Eterno, como nosotros hoy decimos lo que nos dijeron Constantino y los llamados padres de la iglesia. No tiene ninguna importancia. Hoy venimos es al Eterno. Es que son hombres los unos y los otros. Muchas veces las personas olvidan que ellos son hombres, que los sabios del judaísmo son hombres, hombres que pecan, hombres que pecaron, hombres que se equivocaron, hombres que enseñaron en contra de la misma Torá del Eterno. Nosotros lo vemos en muchas cosas, muchas de las prácticas babilónicas. El huevo que se pone en Pesach viene del símbolo, ese era el símbolo de la diosa Ishtar en Babilonia. ¿Por qué se pone en el plato de Pesach? Porque viene prácticas babilónicas mezcladas en el sincretismo con todo lo ordenado en Israel. El pueblo también se está yendo hoy por encima de las ordenanzas del Eterno a abrir la puerta a prácticas abominables como la misma homosexualidad. Esto es que nosotros estamos tan ciegos detrás de los mandamientos de hombres que no nos sentamos a analizar lo que está sucediendo. Y nosotros mismos debiéramos estar siendo sal y luz a la misma casa de Judá, enseñando lo que la profecía dice, volviendo nosotros en obediencia al Eterno para ser un reflejo de lo que es el verdadero Israel, obedeciéndole a Yahweh. Fíjense, el judaísmo tiene como una enseñanza básica la reencarnación. Y la reencarnación viene de precisamente, ¿quién fue el primero que reencarnó? Que fue Nimrod, que reencarnó en Tamuz. Entonces,
¿Por qué el judaísmo cree en reencarnación? Y tengo cantidades de personas a quienes amo, que compartieron conmigo la misma fe, vinimos a la restauración y hoy ya están creyendo en reencarnación, ya dejaron a Yeshua, ya Isaías 53 dicen que es Israel, aunque Isaías 53 nos dice que el siervo sufriente nunca pecó y no encontramos en las escrituras y no pecados de las dos casas de Israel. Entonces, la creencia en la reencarnación es una enseñanza básica dentro del judaísmo, pero de todas maneras, la gente se va ciega allá porque como eso lo dijeron los sabios, así tiene que ser, olvidando que todo esto viene, es del Zohar. La reencarnación, por ejemplo, Zohar 186b dice siempre que una persona fracasa en su propósito en este mundo, el Eterno, el bendito sea, lo arranca de raíz y lo vuelve a plantar una vez y otra repetidamente. Todas las almas están sujetas a reencarnación, dice el Zohar, el número 299b. Y la gente no conoce los caminos de Dios, no saben que son traídos frente al tribunal antes de entrar a este mundo, como después de dejarlo. Son ignorantes de muchas reencarnaciones. Pero un momentico, el Zohar puede decir, los hombres pueden hablar de reencarnación porque lo aprendieron en Babilonia. Y todas las fuentes citadas por el judaísmo para la práctica y para la creencia en la reencarnación vienen de Melahim, la Mishnah, el Sanedrín, Tosafot, Rosh Hashanah, Ramban, y todo viene de todos los hombres, no viene del Tanakh. Porque el Tanakh nos dice todo lo contrario. El profeta Daniel, por ejemplo, dice: la multitud de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y los otros para vergüenza y confusión eterna. El profeta Daniel nos dijo: no hay ninguna reencarnación. Unos van a despertar para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Eclesiastés 9:4 dice: hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, pero porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, no tienen más paga, su memoria es puesta en olvido, el amor y el odio y la envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte con lo que se hace debajo del sol. Pero si yo le doy estas escrituras a una persona que viene de toda la vida del judaísmo, no las va a ver. Pero el que viene desde el cristianismo y ahora hizo la transición, no a la casa del Padre, no a la palabra del Eterno, sino a las palabras de los hombres, ¿qué me puede decir frente a lo que dice la Torá y el Tanakh? En Salmo nos dice: sale el aliento y vuelve a la tierra, y en ese día perecen sus pensamientos. En segunda de Samuel dice: ¿qué has hecho? El niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo el niño yo ayunaba y lloraba, porque quién sabe si Dios tendría compasión de él y viviría el niño. Mas ahora muerto, ¿por qué de ayunar? Lo podré hacer volver. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Nadie vuelve. Después nadie vuelve a reencarnar. Y una de las pruebas más grandes es que nosotros sabemos por el Tanakh que David volverá a ser rey en Jerusalén. ¿Y cómo va a ser si David hubiera reencarnado yo no sé cuántas veces? ¿Cómo sabemos que el que viene es David? No, es que no existe la reencarnación. Eso es una enseñanza completamente contraria al Eterno. En Job nos dice: son pocos mis días, cesa pues y deja para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Aún en los libros de Macabeos, que son unos libros extra bíblicos, pero de ese mismo tiempo, nos dice el Rey del mundo, exhalando el último suspiro, el Rey del mundo nos resucitará una vida eterna a nosotros que morimos por sus leyes. El mismo libro de Macabeos nos dice lo mismo que dice el Tanakh y lo mismo que dice el Nuevo Testamento o el Pacto Renovado. El Salmo 49:17 dice: porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Está profetizado, como les dije, que 3 veces está profetizado que David sería otra vez rey de Israel.
El plan del Eterno es opuesto. El plan determina que nosotros tenemos la opción de seguirlo o no durante nuestra vida. Y si nosotros lo seguimos y lo obedecemos y morimos antes de que venga el Mesías, nosotros resucitaremos con el Mesías. Nosotros resucitaremos para vida eterna. Eso es lo que dice la palabra. Siguiendo el plan, él eligió a Israel como su pueblo para siempre. Y entonces, dentro del concepto de la reencarnación, ¿cuál sería la bendición de estar en el pueblo de Israel hoy si nosotros morimos y podemos reencarnar hasta en un animal o aún en un objeto inanimado? Como nos dice Sha'ar HaGilgulim en los capítulos 22 y 29, o en el Sefer Haredim en el 33, o en el Or a Jamín en el 1.26, que dice que una persona judía puede reencarnar hasta en un animal o en un ser inanimado. ¿Cuál es entonces el objeto de sentirnos bendecidos de pertenecer al pueblo de Israel? La misma lógica nos dice que no hay reencarnación, porque se supone que en cada vida el hombre debe vivir una vida mucho más elevada, de más santidad. Bueno, pues si así fuera, ¿cuántos miles de años tiene el mundo? ¿Cuántas veces se han reencarnado las personas? Y la maldad de hoy no la habíamos visto nunca. Lejos de ser un mundo donde ya todos caminen casi que flotando, ves, lo que estamos viendo es lo contrario. Estamos viendo que todos los días el mundo es más corrupto. Entonces la reencarnación nació en Babilonia, pero se enseña dentro del judaísmo, pero los que vienen a las raíces hebreas se van a inmediatamente aprenderla, porque eso dijeron los jajam. Y los jajamín hay que seguirlos. No, nosotros tenemos que seguir al Eterno y orar por nuestros amados hermanos de Judá. Porque Judá es la casa de Judá y la misericordia del Eterno es para siempre con la casa de Judá. Ay de aquellos que están hoy enseñando que los que están en este momento en Israel no es el verdadero Judá, que el Estado de Israel no era el que era profético. Esto es absurdo. La profecía era clara: Israel nacería en un solo día. Los judíos, serían recogidos de todo el mundo y volverían otra vez a la tierra. La casa de Judá volvería a la tierra. No está escrito que nosotros vamos a la tierra de Israel. Está escrito que los judíos vuelvan a la tierra. Y así está siendo. El Padre está cumpliendo sus promesas. Sabemos que son nuestros hermanos. Y por eso les digo, los amamos, oramos por ellos. Pero no los podemos seguir sus prácticas. Nosotros podemos amarlos como podemos amar a un hermano nuestro que no sea creyente. Lo amamos, pero no vamos a seguir sus prácticas. Entonces, por ejemplo, otra enseñanza que se ha vuelto muy popular hoy dentro de las personas que están viniendo a la restauración. Ahora nos salieron con la historia que viene del judaísmo de que Caín es hijo de Eva y de la serpiente. Es hijo de Eva y de Hasatán. Un momentico, Génesis 4:1 dice: conoció Adán a su mujer Eva. Ya sabemos que conocer nos lleva inmediatamente a relacionarlo con una unión sexual, y la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Si nosotros de verdad estuviéramos en la restauración y nosotros escucháramos una enseñanza como esta que viene a nuestra casa y nos dicen: no, es que Caín es hijo de Hasatán, y viene toda la historia de las tradiciones de los hombres, nosotros tendríamos la obligación de pararnos y decir: eso es mentira, porque en Bereshit, en Génesis 4:1, el Eterno dice muy claro que fue por voluntad de él que Adán y Eva tuvieron a Caín, y eso debe ser suficiente. Pero ¿es suficiente? No. La gente entra en duda, la gente se pregunta. Muchas veces me han escrito preguntando: ay, ¿usted qué opina de esta enseñanza? Miren, muchas veces la gente confunde las cosas.
Muchas veces las personas me dicen, ay, pero es que la manera como usted contesta, es que yo contesto de una manera firme, porque para mí no hay nada más firme que la palabra del Eterno. Si el Eterno me dijo que por voluntad de él había nacido Caín, mire, a mí no me interesa quién dijo cualquier otra cosa. Yo le creo al Todopoderoso, yo le creo a Yahweh y a su palabra, y lo que digan los hombres me tiene sin cuidado, no me pone siquiera a temblar, no me pone siquiera a dudar. Porque yo no dudo de mi Elohim, el creador del cielo y de la tierra, el que siempre habla verdad, el que ordena y se hace, el que tiene el control del universo. El judaísmo enseña también, por ejemplo, que Rebeca tenía 3 años cuando se casó con Isaac. Y la gente, no, ahí mismo a creer el cuento de que Rebeca tenía 3 años. Por favor, léansela para allá. ¿Cómo es posible que vamos a creer que la pedofilia esté en el corazón del Eterno? Y darle de beber a los 10 camellos y aceptar la propuesta de Eliezer para que se casara con Isaac, y va la niñita de 3 años a la familia y les anuncia que ella se va a ir con un hombre que no conoce, con un hombre que ya tiene en ese momento como 40 años. Esto es algo que francamente que yo no puedo entender. Yo no puedo entender cómo salimos de tantas tradiciones de hombres y en vez de venir aquí a la mitad, a la restauración, a aprender del Eterno, nos vamos al otro lado, cosas contrarias por lógica a la voluntad del Padre. Que dice que porque era una doncella Nara, que tenía 3 años. Bueno, todo lo que ustedes quieran, porque ahí está escrita. Si ustedes la quieren leer, pueden detener el video y leer en toda la historia. Donde dice en las reflexiones sobre Jayé y Sará, que hablan de qué edad tenía Ribca cuando se casó con Isaac. Y dice, el rabino respondió, si nuestros sabios dicen que Ribca tenía, no hay lugar para discusión. Mire, yo les hago esta reflexión, que era la reflexión que me hacía el Eterno. El único que da una palabra final es Yahweh, el Todopoderoso. Es el único que tiene la palabra verdadera. Es el único que su palabra se cumplirá hasta el final. Creerle a los hombres y darle esto es elevarlos al nivel de dioses. En la introducción de Perek, el Ramban arremetió contra quienes insistían en la veracidad literal de los Midrashim. Incluso cuando los Midrashim se desviaban de la razón y de los hechos, este grupo de entendimiento empobrecido. Es decir, en otras palabras, en palabras de Ramban, quienes no creemos en esas cosas tan absurdas es porque tenemos un entendimiento empobrecido. ¿Saben una cosa? Eso es lo que muchas personas nos están diciendo. Han dicho, usted se quedó con la mentalidad cristiana creyendo a lo que dicen las escrituras. No, mire, ¿saben una cosa? Creerle a las escrituras no es una mentalidad cristiana, es creerle a Yahweh, el creador del cielo y de la tierra, y punto, porque Él es el único que tiene una palabra verdadera. La Torá oral está por encima de la Torá de Moisés. Y nos dice, por ejemplo, en el Malhut nos dice que el sefirón número 10 del árbol de vida, que dice que un sefirón es una emanación del Ein Sof, y el Ein Sof es una manera de llamar al Eterno, lo llama el Kabbalah, que ni siquiera se refiere a él como un ser, sino como una energía, como algo ilimitado que puede venir a limitar los otros seres. Es muy interesante que nos digan que la Torá oral corresponde a la palabra final de la ley judía. La persona que se va al judaísmo tiene que creer en la Torá oral, como la persona que está en el catolicismo tiene que creer a lo que dice el catecismo o váyase del catolicismo, o como los mormones tienen que creer en el libro de los mormones o salga de los mormones. Lo mismo, si usted no cree en la Torá oral por encima de la ley de Moisés, usted nada tiene que estar haciendo ahí. Él dice,
Quienes se distancian de la Torah oral, se distancian ellos mismos de la espiritualidad. La ley oral es la última manifestación de la divinidad y sin ella no podemos esperar encontrar a Abraham. Dice también el mismo judaísmo, si los niños leen mucha Torah no entrarán en el reino. El estudio de la Torah es desestimulado. ¿Por qué? Porque se van a encontrar con el Mesías si lo leen. En Deuteronomio 6 nos dice todo lo contrario, nos dice que nosotros debemos instruir al niño en la Torah. Los niños leen mucha Torah, no entrarán en el reino, van a descubrir al Mesías. Nos dice el Baba Metzia, dice que la Biblia es para mediocres, que la Mishnah es más meritoria, que la Gemara dice que no hay nada más meritorio y que cuál está abajo, la Torah de Moisés. Nosotros, como les digo, mire, otra vez lo digo y lo repito porque así lo siento de corazón y así el Padre sabe que es. Amemos a Judá, oremos por Judá, ayudemos a Judá, colaboremos, todo lo que ustedes quieran porque es nuestro pueblo, es la casa real. Yo los amo. A mí algún día por allá una persona me llamó antijudía, absolutamente para nada. Yo soy la persona más consciente de quién es Judá, pero no le creo porque todavía no ha sido restaurado y están llenos de tradiciones de hombres. El Bab del Medio, la Mishnah dice que las leyes judías recopiladas son la Mishnah son las leyes judías recopiladas por el rabino Yehudá Hanasí hacia finales del siglo II. Nosotros en el judaísmo se están basando en muchas de las enseñanzas del siglo II. Se cambia inclusive en las mismas leyes, la naturaleza Ejad de Yahweh se cambia por una naturaleza Yahid que no puede aparecer. Y los que lo conocimos con una naturaleza Ejad, a los que nos fue revelado el Mesías, ya hoy le dicen a uno con mucha seriedad que no, que definitivamente no puede aparecer. Los tres de Génesis 18 son tres ángeles y etcétera. Y ahí sigue con la misma ceguera que fue dada a la casa de Judá. En números 11, 18, entonces, ¿cuál fue el pecado? De hacer menos del Eterno para venir a las enseñanzas de los hombres, para pedir las codornices que vienen del mar, comida que viene del mar. Recordemos entonces, el maná es la enseñanza del Eterno, las codornices del mar son las enseñanzas de los hombres. Lo mismo. Se menosprecia al Eterno. Leer las escrituras, ya eso es como de segunda categoría. Eso es de segunda. Ya no, porque no considera el Talmud. Ay, no, está ya, recuerde, de la Torah debe estar por debajo de todo. No por todo. Jesús dijo, soy el pan vivo que descendió del cielo. El Salmo 119 nos dice todas las bendiciones, leanlo completo, todas las bendiciones que vienen por guardar la Torah. Y dice que los que caminamos en la Torah de Yahweh, somos perfectos de era todos esos cuentos, de que lo que nosotros sabemos es porque todavía somos cristianos. No somos cristianos ahora. Yo sí creo en Yeshua HaMashiach, pero hoy no sigo las enseñanzas cristianas porque volví otra vez a la palabra del Eterno. Por eso guardo el Shabbat, la Torah, las fiestas, como lo que el Eterno, la palabra del Eterno, y sigo los pasos de Yeshua. De manera que de las escrituras ni a derecha ni a izquierda, y tendremos todas las bendiciones del Salmo 119. En Jeremías 17:5 nos dice esta bendición. Dice, nos dice el contraste para que todavía este estudio. Así ha dicho Yahweh, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Yahweh. Miren, confiar en la palabra de los hombres por encima de la palabra de Yahweh trae maldición. Dice, maldito el que confía en el hombre. Mismo aplica cuando usted dice que Yeshua es un hombre cualquiera. Si usted confía en él y pone su confianza en Yeshua, creyendo que es un hombre, entonces usted está bajo maldición, porque no es un hombre. Nadie puede confiar en un hombre porque todos los hombres mienten. Dice, será como la retama en el desierto, sino que morará en sequedales del desierto.
Esas personas que empiezan a dejar la palabra para seguirla, para confiar más en los hombres, empiezan a secarse, a morirse literalmente desde el punto de vista espiritual. Pero en cambio nos dice en el versículo 7, bendito el que confía en Yahweh, porque será como el árbol plantado. Escuche, es igual al Salmo 1, pero miren como nos dice el profeta Jeremías. Bendito el varón que confía en Yahweh y cuya confianza es Yahweh, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Se dan cuenta las bendiciones que el Padre nos da si confiamos en Él, si volvemos únicamente a su palabra. Y nos advierte en el verso 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Yo, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El engañoso es el corazón. El Padre nos ha advertido de todas las maneras. Todo lo que sale de nosotros, los seres humanos, es malo. Es malo. Yo solamente, lo que yo estoy enseñando, si ustedes lo pueden corroborar en la escritura. Y como siempre digo, el día que yo les enseñe algo que no está en la escritura, no me crean. No me crean. Y bien pueda, den media vuelta y se van. Porque no puede ser que creamos en algo que salió del corazón de un hombre por encima de lo que es. Que nos dijo en Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim. O sea, nosotros nadie puede añadir, nadie puede quitar a los mandamientos. Nosotros los tenemos que guardar y ponerlos por obra, porque es nuestra inteligencia delante de los pueblos. Pero la sabiduría y la inteligencia delante de los pueblos la estamos dejando relegada a un segundo plano. Ahora no, ahora lo que es así, lo último, la moda es venir a las enseñanzas de los hombres. Es seguir, a pesar de fiesta, cambiar la fiesta por seguir las enseñanzas de los hombres. Porque dice el Eterno, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh, nuestro Elohim, de todo lo que le pedimos? ¿Y qué nación hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda la ley que yo pongo? Por tanto, y guarda tu alma con diligencia. Con diligencia, ¿qué quiere decir? Guárdate de irte a izquierda y a derecha de las escrituras. Dice, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y a los hijos de tus hijos. Nosotros somos el único pueblo que tenemos un Elohim vivo y verdadero. ¿Cómo es posible que lo dejamos como un mentiroso delante del mundo, creyéndole a los hombres por encima de lo que dice el Eterno? Esto no tiene razón. Las personas se van simplemente de cierta forma por aparentar hacer algo en este momento, pero sabe una cosa, están menospreciando al Eterno, menospreciando la palabra del Eterno. Y esto es lo que el Eterno nos quiere, nos quiere a nosotros hacer reflexionar con esto que puso en mi corazón. Extraordinaria. Todas estas palabras vinieron a mi corazón como nunca antes las había escuchado y hoy se las transmito en el nombre de Yeshua. Y yo les pido que reflexionemos, que reflexionemos, que entendamos que son las dos casas. No, por quienes están formadas las dos casas. Entendamos que nosotros los hombres tenemos un corazón engañoso, que de nosotros no puede salir un mandamiento que cambie los mandamientos del Santo de Israel, el que es la sabiduría misma. Por eso esta reflexión es al Padre, al Eterno, que si el Eterno lo dijo, así es, y sin duda, a fortalecer nuestro corazón en el corazón del Padre. Porque Él es, la Torah es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que no nos apartemos ni a derecha, estamos firmes, esperando también la restauración de Judá, porque Judá va a venir a la Torah, Judá va a conocer al Mesías y ese día nos abrazaremos todos y nos unirá el Eterno en un solo palo y seremos de nuevo ese pueblo bendecido y apartado, escogido
fuera sal y luz a las naciones. Judá es nuestro hermano, amémoslo, oremos por él, ayunemos por él, ayudémoslo en todo lo que podamos. No hablemos mal de Judá, pero no aprendamos sus enseñanzas. Retomemos lo bueno de las enseñanzas, como dijo el mismo, la única palabra verdadera. Aprendamos primero la Torah, aprendamos primero el Tanakh y así sabemos si las enseñanzas de los hombres corresponden o no a la palabra del Eterno. Es que muchos no se han leído siquiera por una vez las dicen, porque no han estudiado. Yo los invito a que estudiemos la Torah, el Tanakh completo y después el pacto renovado para que podamos ver cómo las escrituras son perfectas, cómo no hay absolutamente nada desviado en las escrituras. Todas las escrituras. Y que el Todopoderoso nos llene de su bendición, que de su fuerza, de su revelación, que el Ruach HaKodesh sea el que nos guíe a toda palabra y permita que nosotros podamos tener la revelación y el entendimiento de palabra por palabra Eterno puso en nuestras manos. Que el Todopoderoso nos bendiga, nos guarde, que nos guarde de todo mal y que nos permita ser parte de ese remanente final. Recordemos que el remanente final guarda la Torah y la fe en Yeshua. Así que si una de las dos cosas no es su bendición y nos guíe y no permita que nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. Shalom, shalom.